Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Ante la creciente crisis de vivienda asequible en la Ciudad de México, agravada por la verdad es que por distintos tópicos, quizá probablemente uno sea la gentrificación, que quizá solo sea un pretexto, pero bueno, también está la especulación inmobiliaria, la transformación del uso del suelo, surge el Plan Maestro. El Plan Maestro por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Este instrumento de planeación coordinado por instituciones o comunidades, busca estabilizar el mercado inmobiliario, que se preserve el patrimonio urbano, que garanticen el acceso a una vivienda digna mediante políticas públicas incluyentes, la participación ciudadana, la regulación del alquiler temporal. Bueno, vamos a hablar de eso, si es oportuno en este momento, si fue la respuesta a causa del enojo de unos. Acabamos de ver en recientes días esta manifestación contra la gentrificación, que me parece que estuvo, y perdónenme que lo diga, pero que estuvo manipulada, que estuvo pagada quizás también, habría que profundizar en el tema. Pero justo vamos a hablar de esto, de los alcances y desafíos. Vamos a platicar con Horacio Urbano, él es arquitecto y analista reconocido en estos temas de desarrollo urbano y vivienda. Horacio, muy buena tarde, muchísimas gracias por tu tiempo. Horacio, ¿cuál es tu opinión sobre el Plan Maestro que se presentó para zonas tensionadas, como justo la Roma, la Condesa, la Juárez, por la jefa de gobierno capitalino, por Clara Brugada? Mira, me parece que tiene dos lecturas. O sea, por un lado, qué bueno que estos temas se retomen, se lleven a un nivel de prioridad en la política de gobierno de la ciudad. Eso me parece relevante. Por otro lado, me parece que es una respuesta de bote pronto a una situación que hubo con esta marcha contra la gentrificación y que es una respuesta puntual a algunas de las peticiones de grupos que no son los que representan el problema. A ver, la realidad es que más que hablar de gentrificación, tendríamos que hablar de una crisis de vivienda que tenemos años padeciendo en la ciudad y que no es resultado en sí de las causas que están señalando. La gentrificación, por ejemplo, la gentrificación es como si tú toses y tu enfermedad no es la tos. La tos es el síntoma de que tienes o una gripa o una fiebre, puede ser una infección, puede ser, pero la tos no es la enfermedad. Igual, la gentrificación es un síntoma. La gentrificación es un síntoma de un problema de planeación urbana que tiene que ver con planeación, con política pública, con inversión en infraestructura, que también hay que decirlo, y con una falta de política de vivienda integral que responda a las necesidades de todos, ¿no? Entonces, esto de la gentrificación se está usando como una bandera para salir a la calle de una forma sí necesaria porque estamos en una crisis de vivienda, pero el problema per se no es la gentrificación. La gentrificación es uno de los muchos problemas de cuando hay una crisis de vivienda y quizás sea uno de los problemas más graves, pero estamos hablando de población desplazada y la realidad es que la crisis de vivienda empieza antes cuando hay gentes que ni siquiera son desplazadas porque no tienen un lugar adecuado para vivir. Entonces habría que pensar que la política de vivienda debe atender las demandas de vivienda, no únicamente a la población, por mucha que sea, que es expulsada. Yo todavía le agregaría a estos síntomas la falta de oportunidades de trabajo y la movilidad y el transporte, ¿no? Porque mucha gente de la que tú nos hablas que no está desplazada, hay otra parte de la población que es de tránsito. Me vas tú a explicarlo, ¿no? Hay gente que viene del cinturón, que le llamaron muchos sociólogos el cinturón de miseria, pero bueno, las áreas conurbadas, y llegan al centro, llegan a la ciudad porque aquí es donde tienen trabajo, aquí es donde pagan mejor, aquí es donde se desempeñan, y aquí es donde pueden, prácticamente superar un poco de lo que tendrían en sus lugares de origen, ¿no? Y me refiero a muchas personas que vienen del Estado de México, de Tlaxcala, de Morelos, todos los días, de Toluca, y vienen a trabajar aquí y se desplazan por horas para llegar a su empleo. Estas personas también están buscando acercarse a su trabajo. Ellos no los está expulsando la gente que llega a rentar a la Roma, a la Condesa, a la Juárez. De hecho, esas rentas no alcanzarían para gente que tiene empleos como estos, ¿no? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Mira, el tema está, como te decía, como el problema no es la gentrificación, sino la ciudad en sí.
y la ciudad tiene varios síntomas. Uno de ellos es de la gentrificación, o este es otro que tú reconoces y reconoces muy bien, y otro síntoma es el de las migraciones, que estamos en un mundo que ya la movilidad es un tema fundamental. Entonces tenemos una migración, y cuando dicen es que es el extranjero el que está gentrificando, pues no. Lamento informarles que por muchos extranjeros que podamos ver en algunas partes de la ciudad muy específicas, buena parte de los que llegan a las zonas más demandadas de la ciudad son mismos mexicanos de otras ciudades, de otras partes de la misma ciudad, con ingresos. ¿Dónde creen que viven los hijos de las familias de las Lomas? Pues se vienen a la Roma Condesa porque son ubicaciones muy atractivas, son lugares muy bonitos. Entonces, vaya, no hay que equivocarse con el diagnóstico, porque la demanda de vivienda se forma por quienes viven aquí y quieren seguir viviendo aquí, con quienes quieren llegar a vivir aquí, con los que vienen en tránsito, que también hay gente en tránsito de bajos ingresos, ¿eh? Hablamos luego del gringo, pero tendríamos que hablar también de la migración de centroamericanos que vienen en situación de pobreza, que obviamente no llegan a los mismos lugares, pero también demandan viviendas. Entonces, la demanda se forma por todo eso, y además en una ciudad grande, cuando tantos años que nos costó decir que México es una metrópoli, pues una metrópoli pasa lo que tú dices, ¿no? Es mucha gente que viene de otros lugares del país porque le interesa trabajar en los grandes corporativos de oficinas que hay aquí. Ni siquiera podemos hablar de las fábricas, porque las fábricas ya no están en el centro de la ciudad. Correcto. Pero sí que hay muchos empleos de calidad, empleos bien pagados, que la gente quiere. La ciudad es atractiva no nomás por lo bonito de la Condesa, por el café, sino, como tú señalas, por las fuentes de empleo. Uh-huh. ¿Cuáles son los aciertos de este plan que proponen y cuáles serían las deficiencias para que las observemos y se mejore, se pula y tenga éxito un plan como este? Mira, los aciertos creo que son todos, los puntos son destacables, pero creo que el bando 1 es un catálogo de buenas intenciones, que falta un mundo de trabajo para aterrizarlo. Entonces, ya que lo logren aterrizar, los puntos de los 14 que con diferente nivel de éxito se logren aterrizar, seguramente es una buena noticia. Lo que me preocupa es que en la lectura se dice, a ver, la gentrificación es culpa de la especulación inmobiliaria, es culpa del migrante extranjero de alto nivel adquisitivo, o es culpa de las cadenas de cafetería de marca. Pero no se hace el ejercicio de autocrítica de decir, pero ante todo, la gentrificación es culpa de 3 factores: la falta de planeación urbana, la falta de inversión en infraestructura y la falta de una contundente política de vivienda. Si eso existiera, todos los demás puntos quedarían resueltos. Y la realidad es que la planeación de la ciudad tiene 20 años sin tener instrumentos actualizados de planeación urbana para desarrollar la ciudad. Entonces, si empezara el gobierno por reconocer la parte que le toca y por asumir compromisos y decir, lo primero que vamos a cumplir es entregar el plan de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, y lo vamos a entregar este año, sería un punto de partida. Lo otro que dijeran, hoy un permiso para hacer un proyecto de vivienda se tarda 3 años, lo cual es inviable, es ilógico cuando se supone que urge la vivienda. Esos trámites se va a ver un proceso de simplificación administrativa, y bajo ningún concepto un trámite, un proceso de licencias de construcción de vivienda se va a tardar más de 5 meses. Eso sería otro. Entonces, y la otra es que el gobierno invierte en infraestructura, porque buena parte de los argumentos para que no se hagan más viviendas, y ese es un argumento que maneja el gobierno y que manejan los mismos vecinos, es que ¿cómo hacen más casas si no hay agua? Ok, no hay agua, pues inviertan en agua. El gobierno tiene que planear, invertir en infraestructura y tener la política de vivienda. Entonces, el instrumento, sin ser malo, creo que le falta un reconocimiento de responsabilidades públicas y el compromiso de cumplir con eso, que antes de regular rentas o antes de regular Airbnb, tendrían que empezar por hacer la parte que les toca, digo yo. Déjame hacerte una pregunta, a lo mejor muy cándida, Horacio. La ciudad ya está amontonadísima. La ciudad, la capital del país. Ya no cabemos. ¿Dónde metemos más? ¿Hacia arriba, que crezcamos como rascacielos y como lo dices tú, con falta de servicios, sin servicios como agua, como recolección de basura y servicios además muy caros? ¿Cómo lo hacemos? Porque de entrada lo que querían eran hacer casitas, pero pues a los alrededores de la ciudad, en donde tendríamos el mismo problema de desplazamiento hacia el centro para los lugares de trabajo. Mira, ahí hay
ahí hay varias leyendas urbanas. Una de que ya no cabemos. La realidad es que durante las décadas recientes, las delegaciones centrales, que son las mejor servidas de todo tipo de servicios, había escuelas que eran 3 turnos o 2 turnos, matutino y vespertino, y de pronto quitaron el vespertino porque ya no tenían demanda de chavos. La realidad es que la ciudad ha expulsado habitantes porque por muchos motivos. La gente también, hay quien se quiere ir de las delegaciones centrales a otra ciudad, y con la concentración demográfica no ha crecido en las delegaciones centrales, por un lado. Por otro lado, la realidad es que la ciudad tiene una densidad promedio mucho más baja de la que tienen otras ciudades con las que tendríamos que estar comparándonos, como Barcelona, como Madrid. O sea, si nos comparamos con Barcelona o con Madrid, tenemos muchos menos habitantes por hectárea. La realidad es que en la ciudad sí cabemos, lo que pasa es que estamos aprovechando mal el territorio, y al aprovechar mal el territorio hacemos que la gente esté lejos de donde debe estar y volvemos a las responsabilidades del gobierno. El problema no es tanto la distancia a la que podemos estar. O sea, Iztapalapa puede estar lejos de la ciudad, Milpalta puede estar lejos del centro de la ciudad, pero si vas a ciudades como Madrid, el sistema de transporte público de alta calidad te soluciona todo. Entonces, parte de la inversión en infraestructuras del gobierno es ese. ¿Cómo hacer para que, me parece que en el Estado de México hay un tren de, creo que de Tultitlán a Buenavista, ese tendría que haber como ese por toda la ciudad, y tendría que haber muchísimos más kilómetros de líneas para que conecten la cercanía, y una persona que hoy vive en la salida a Pachuca no tenga que hacer 2 horas para llegar de su trabajo a su casa. Claro. O sea, si hubiera transporte público de calidad, pues no sería la solución perfecta, pero sería una buena solución, porque a lo mejor él ponderaría que no puedo pagar vivir en las delegaciones centrales, pero si estoy a media hora en metro, no está mal no está mal el NIL. Horacio, si te quieren escribir, si quieren consultarte, ¿en dónde te encuentran? ¿Tienes cuentas de redes? ¿Nos las compartirías? Sí, mira, yo les sugiero que chequen las de nuestro grupo. Tenemos un think tank, Centro Urbano, donde está mucho contenido de esto. De hecho, estamos a punto de sacar una publicación donde analizamos a detalle la gentrificación con opiniones de un montón de expertos, desde ONU Habitat hasta gente que ha estado en gobierno. Y es un Centro Urbano, y en Horacio Urbano me encuentran casi en todas las redes sociales. Ahí está. Como siempre les digo, las críticas, dudas, consultas, felicitaciones para acá, y lo demás para Horacio. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Pausa y volvemos. No le cambien.